Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, y hoy ya a las 9 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro del país. Hoy me da muchísimo gusto poder recibir a la distancia, fin de semana, a Luis Rubio. Usted lo conoce, lo ubica perfecto desde Comex y México Evalúa. Y hoy lo vamos a tener porque escribió un libro, un muy reciente libro, donde hay dilemas, hay Méxicos pasados, presentes y espero que futuros. Así que vamos a entrar de lleno con Luis Rubio. Luis, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Qué gusto, buenos Igualmente, días. buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Oye, Luis, a ver, escribes este libro, la disputa, esta nueva disputa que México está enfrentando entre lo que ha sucedido desde el Porfiriato, el PRI, y lo que estamos teniendo en este momento con Andrés Manuel López Obrador al frente de la presidencia de la República. Pasas por varios momentos bien importantes de la vida pública y política del país. ¿Cómo nace este libro y qué es lo que trae este libro en la actualidad, en este junio del 2021, con una pandemia que no se había visto en 100 años? ¿Y esto cómo viene a mover todo el tablero? Yo lo que hago en el libro es tratar de observar el panorama nacional y veo cuál es el objetivo del presidente, su argumento de crear un nuevo régimen, y me pregunto dos cosas. ¿Es posible lograr crear un nuevo régimen? Como primera pregunta, y la segunda es si está haciendo lo necesario para lograrlo. Y la respuesta inevitable es no a las dos preguntas. Entonces, la pregunta relevante es qué sí está haciendo y qué implica esto para el futuro. Entonces, lo que yo trato de entender es cuál es la disputa que México ha venido experimentando desde los años 60 y que es de los cuales el exponente más claro en la actualidad es el propio presidente López Obrador. En esa época se disputaba si el México debía abrirse con la economía o si debía haber un gobierno más fuerte, más nacionalista. Él sigue esta segunda corriente y es lo que está tratando de recrear en esta época. Una corriente que vivimos en los 70. Tú pasas por una parte de este libro, hablas de lo que ha ocurrido y a mí me sorprende mucho que tenemos 50 años intentando estar y no estar en un modelo económico, en una situación de democracia y de situaciones que tiene nuestra vida pública. 50 años. Llevamos 50 años de pleito porque no nos decidimos. Lo que ese pleito se resolvió en los años 60 con la nominación de Luis Echeverría como presidente de la República. Después le dan al traste entre él y López Portillo a la economía, y en 1982 tenemos la virtual quiebra del gobierno, y entonces entran los tecnócratas a tratar de corregir el rumbo económico, pero tampoco hacen completo la transición como le hicieron Corea, España, Portugal, otros países, porque se siguió un proyecto económico muy claro, muy integrado, pero con excepciones que protegían a intereses cercanos a la estructura política, al sistema viejo político, en empresas, en sindicatos, grupos políticos, todos ellos tratando de sacarle raja al sistema político mexicano, y a partir de ello mantenerse y preservarse en el poder. Más importante, el objetivo de las reformas de los 80 y 90 era preservar al PRI en la presidencia. Por supuesto que eso no lo lograron, pero lo importante es que, a diferencia de esos otros países, nunca asumimos como país una transformación cabal para ser un país capitalista, democrático, abierto, integral para todo el mundo. Y los resultados los vemos cotidianamente en la manera de los problemas que identificó correctamente el presidente López Obrador, que son un crecimiento en promedio por lo menos muy bajo, violencia y una desigualdad muy grande entre regiones y dentro de regiones dentro del país. Sí, México son varios Méxicos, ¿no? Lo que ocurre en el Bajío, lo que ocurre en el norte, lo que ocurre en las zonas turísticas, a lo que ocurre en el sureste, ¿no? Un presidente que ha hecho mucho énfasis en el sureste y de hecho visita mucho dentro de su cartera y dentro de su agenda política, visita mucho estos estados, el tema del Tren Maya, vaya, es un presidente que tiene ese foco, pero mucho, y tú lo señalas en el libro, Luis. Estamos platicando con Luis Rubio, autor del libro La nueva disputa sobre el futuro, sobre
y yo utilizo esta frase, estar viendo a México a través del retrovisor y no hacia el frente, Luis. Tú dices que estamos en un dilema, democracia o autoritarismo. ¿Nada más esos dos caminos tenemos? Bueno, es que llevamos mucho tiempo jugando entre los dos y lo que el presidente está planteando es reconcentremos el poder porque esa es la solución. Tú comenzaste mencionando que el libro incluye una discusión sobre el porfiriato y sobre los años exitosos del sistema priista. En ambos casos hubo una economía que funcionó muy bien y hubo estabilidad política, pero en ambos casos la característica común es un sistema autoritario. Y lo que el presidente está convencido es de que funcionaba ese sistema, como funcionaba y lo demás no funciona desde su perspectiva, entonces regresemos a aquello. Y con esto ya lo hicimos. Entonces, el plan fundamental del presidente es regresar a aquello, pero fundamentalmente concentrando el poder y sin ninguna otra estructura o sin ninguna otra estrategia para poder resolver los problemas. Sí hay algunas cosas contradictorias. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, la renegociación del tratado nunca se hubiera concluido con Trump sin el presidente López Obrador, en ese momento candidato, ni se hubiera podido ratificar en el Congreso americano sin él como candidato electo, presidente electo. Y sin embargo está metiendo estrategias y políticas, por ejemplo, en el campo, en la agricultura, de autosuficiencia que chocan con el tratado, o está modificando las reglas del juego en energía que chocan con el tratado. Entonces tenemos muchas contradicciones en ese camino. Tú hablas en el libro de los 60s y de esa realidad que se vive y que se vivió en ese momento y que nos llevó al desarrollo estabilizador y le dejó una economía muy, pues, boyante, por así utilizarlo, sin paz social, porque también mencionas lo que sucede en el 68 y ese es como abrir los ojos a lo que estaba sucediendo y a lo que los políticos no querían vivir. Eso es imposible regresarlo, Luis. Estamos viviendo un mundo completamente diferente a lo que se vivía en los 60s, queriendo imponer un modelo económico con esas circunstancias. No nada más un modelo económico, un modelo político, porque lo que tenemos hoy en día es una enorme dispersión de la información, una ubicada de información. Todos los que tenemos un aparatito de estos en la mano, tenemos más capacidad de procesamiento en este aparatito, en la bolsa de cada quien, que lo que tenía la nave nuclear cuando aterrizó, cuando alunizó. Entonces, pues nada más para poner cosas en perspectiva, la cantidad de información que podemos tener, el acceso a la información, antes estaba totalmente concentrada, hoy está totalmente dispersa. Hoy todo el mundo tiene el mismo acceso a la información, pero más importante, hace 50 años el valor se agregaba en los procesos productivos, en las líneas de producción, cada trabajador le agregaba valor al proceso. Hoy el mayor valor está en la creación de la creatividad humana, es decir, en cosas artísticas, en diseño, en software, todas las cosas digitales, en la arquitectura, en la música. Si vamos a concentrarnos en tener más mano de obra trabajando en empresas mexicanas en vez de en aquellos que van a estar diseñando el futuro de los productos, de los servicios, lo que vamos a tener es un país mucho más pobre de lo que teníamos antes. Y esto es lo que estamos haciendo con un sistema educativo, un sistema de salud que nos condenan, nos amarran hacia el pasado, que son un fardo. En vez de darle la oportunidad a la población para tener lo mejor del mundo, para tener la mejor acceso, la mejor de las posibilidades, no nada más no estamos reduciendo la brecha entre la población, la brecha de la desigualdad social, sino que la estamos acentuando porque mucha gente está resolviendo el problema porque lo puede pagar, pero los que no lo pueden pagar están perdiendo esa oportunidad. Estamos platicando con Luis Rubio, él es autor del libro La Nueva Disputa sobre el Futuro. Luis, hay un tema, y esto al margen de lo que escribes, pero que también es muy valioso poder detenernos en ello. Uno ve las listas de los hombres más poderosos y las empresas más poderosas en el mundo, y todas son, bueno, la gran mayoría son empresas que desarrollaron un software en el Silicon Valley, Google, Amazon, Apple, Elon Musk con SpaceX y todo lo que está sucediendo alrededor de Tesla. Y en México ves estas listas de personas ricas y son personas que hicieron ricas al amparo de una concesión del gobierno, de una mina, vaya, ese es el cambio de dirección en el cual que debemos de centrar nuestra vida futura. Ahí es donde debe de ser.
Ese es uno de ellos, pero no tenemos la posibilidad de accesar y de acceder y convertirnos en una potencia en ese mundo digital nuevo si no tenemos un sistema educativo que nos lo permita. Y muchos de los mexicanos más exitosos que ya han podido trascender en ello están viviendo justamente en Silicon Valley o los otros Silicon Valleys en Austin en Berlín y en otros lugares que están desarrollando justamente esas nuevas empresas. La única posibilidad de lograr eso es con un sistema educativo radicalmente transformado. Yo veo con frecuencia, visito a las comunidades oaxaqueñas en Chicago, me impresiona por una razón, porque son igual de buenos y de capaces y de exitosos los oaxaqueños que los guanajuatenses o los michoacanos en Chicago. ¿Por qué en México los guanajuatenses, si quitamos el tema del huachicol que daña mucho la imagen del Estado y la violencia del Estado, el Estado es exitosísimo, es parte del Bajío exitoso, hay muchas fábricas muy exitosas. ¿Por qué los oaxaqueños en Oaxaca no tienen oportunidades? Y la razón principal se llama la CENTE. La CENTE impide que se desarrolle la educación moderna, adecuada, exitosa para los oaxaqueños, les impide convertirse en los que pueden ser exitosos en Chicago. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no una persona como el presidente López Obrador, que llegó sin compromisos con estos grupos que mencionas, ¿por qué no ir contra esos intereses políticos arraigados, encumbrados, que impiden que se desarrolle el país? Luis, permítenos hacer una pausa comercial, es muy breve, regresar para seguir platicando sobre el nuevo libro, la nueva disputa sobre el futuro de Luis Rubio. Estamos platicando aquí en Grupo Fórmula, vamos a una pausa, es muy breve, 9:27, ya volvemos. Fin de semana con Jaime Núñez. Y estamos de vuelta este sábado, son las 9:30 a.m, es el tiempo del centro del país. Gracias a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Radio Fórmula 103.3 FM aquí en el Valle de México y también a través de toda la cadena de Telefórmula en toda la República Mexicana, www.radioformula.mx. Seguimos platicando con Luis Rubio, él es autor de la nueva disputa sobre el futuro. Luis, en el libro hablas también de que tanto el presidente López Obrador como sus antecesores no le han querido entrar al tema y al cambio radical que necesita este país para dar ese paso importantísimo hacia un futuro mucho más próspero y de generar mejores oportunidades y también acortar esas desigualdades que las marca o se enmarcan mucho en nuestra sociedad. Todos hablan sobre ello, pero ninguno lo hace, ninguno se dedica a enfrentar esos intereses que son los que nos mantienen impedidos de transformarnos. Uno puede ver el estado de Guanajuato, perdón, de Aguascalientes o de Querétaro, los dos que crecen más en el país, llevan tasas de crecimiento entre el 6,5 y el 7,5 por más de 40 años. Eso ha multiplicado 3 o 4 veces el tamaño de su economía. Uno ve a Oaxaca o a Chiapas y lo que ve son estados que apenas si se han mantenido donde están. Entonces, la diferencia son gobernadores que han estado dispuestos y han tenido la capacidad, y es mucho más fácil gobernar Aguascalientes que Oaxaca, eso es muy claro, pero lo que tenemos son presidentes que han preferido el statu quo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho posible eso? Y yo tengo dos explicaciones. Una es que el país se ha beneficiado de que hubo por décadas el acceso de mexicanos a Estados Unidos. Entonces, en vez de que hubiera una demanda social muy fuerte, muy poderosa de empleo dentro del país, una presión social grande. Esa presión, de hecho, se transfirió hacia Estados Unidos en la forma de mano de obra y el beneficio de remesas. Y por otra parte, el Tratado de Libre Comercio nos garantizó acceso para las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y creó estas cadenas de suministro en las cuales estamos extraordinariamente incorporados con Estados Unidos y Canadá. Y el resultado es que tenemos una economía que depende de las exportaciones, ese es el principal motor de la economía mexicana, y por otra parte no tenemos presión social, entonces ¿para qué resolver algo que aunque se necesite, pues no nos está creando presión? Si estuviéramos en el sur del continente, donde no tendríamos ese acceso privilegiado con los americanos, capaz que no habría remedio más que entrarle al toro, porque no habría posibilidad de alternativas más que enfrentar una revolución. Oye, Luis, tú dentro del libro también dices que incluso no existen impedimentos técnicos para tomar decisiones que pueden, pues, alentar la economía, alentar la educación, alentar diversos sectores de nuestra sociedad, pero existen impedimentos o llamas, estos desafíos no se toman porque implica afectar intereses
¿A qué te refieres con eso? Bueno, a que tenemos toda una maraña de intereses alrededor del viejo sistema político que no se ha ido y que ni los presidentes panistas cambiaron, ni el presidente López Obrador cambió, que están ahí depredando, expoliando, corrompiendo y corrompiéndose. A partir de ello tenemos intereses en los medios de comunicación, tenemos interés en algunos fabricantes de diversos productos, tenemos algunos sindicatos muy poderosos, igual en el petróleo que en la educación, que en otros más. Tenemos lo mismo grupos políticos que tienen capacidad de presión suficiente. Entonces, no es un problema técnico, es un problema político, obviamente. Pero justamente por eso a mí me parecía en un libro anterior lo que yo argumentaba es que el presidente López Obrador tenía la libertad enorme de poder ser el gran transformador, el gran reformador de México, porque no tenía relaciones, no tenía dependencia y compromisos con esos grupos. Y sin embargo, lo que hemos visto es que, aunque sí ha afectado a algunos, los ha afectado para beneficiar a otros, pero no porque quiera cambiar el sistema, para realmente romper con ese sistema viejo político que nos impide pues funcionar y transformarnos. Funcionó muy bien en el siglo XX, pero ya no funciona hoy en día. Algo que funcionó muy bien en el siglo XX fue el tema petrolero, cuando López Portillo dijo que era momento de administrar la abundancia y todos esos discursos. Hoy queremos regresar, no con esas cantidades, ya nos acabamos el petróleo, ya la humanidad también está viendo hacia otras alternativas, pero existe ese modelo y esa ideología, más ideología que veo que impulso económico de entablar o establecer o asirnos del tema petrolero en pleno siglo XXI, Luis. Es que tenemos que entender al presidente en su momento, en los años 70, él como un operador priista en Tabasco. La única empresa industrial importante en el estado era Pemex. Pemex era el gran motor de crecimiento de la economía mexicana en ese momento, porque estábamos invirtiendo en el explotar el petróleo recién descubierto. Y entonces se compraba varilla, cemento, tubo, en fin, generaba en toda la economía mexicana un todo giraba. Y entonces el presidente, y además Pemex regalaba dinero por todas partes en el estado, entonces la gente vivía bien, una expresión que el presidente utilizaba con frecuencia. Esa mezcla le da a él la idea de que tenemos que recrear a Pemex. Lo que pasa es, como dices, no nada más el petróleo ya no tiene la misma importancia numérica proporcional en la economía mexicana, tampoco hay mucho petróleo ya, y más importante, no tiene mucho futuro el petróleo. Pero Pemex misma es una empresa extremadamente endeudada, debe más de 100,000 millones de dólares, no tiene ninguna posibilidad de pagarlo. Entonces, en vez de ser un motor de crecimiento, se vuelve un dren de las finanzas públicas. Y el presidente, en vez de tratar de seguir la línea que hizo el gobierno anterior, quizá lo único realmente bueno que hizo fue entender que había que disminuir proporcionalmente a Pemex para poder manejar su deuda. Lo que está haciendo es impulsarlo y, por lo tanto, encarar una deuda mucho más grande que afecta dramáticamente a las finanzas públicas. En esas decisiones, Luis, por último, también abordas dentro del libro esos pues impactos en las decisiones políticas que del presidente López Obrador sobre esos motores económicos o pequeños asideros que teníamos y que funcionaban, que han sido trastocados hoy en día, y que esto también te hace la pregunta, ¿qué viene después del 2024 con una economía que venía bien que mal funcionando, creciendo, bien que mal, no lo suficiente, porque se hace la reflexión de que no se crece económicamente suficiente para la cantidad de estudiantes que salen y que quieren oportunidades de trabajo? ¿Qué se espera o qué esperas tú? Dentro de este libro también lo hablas. Bueno, yo creo que tenemos dos cosas para el futuro. El primero es que va a haber que enfrentar los costos de esta administración en términos de un crecimiento muy pobre, en términos de mayor desigualdad social, en términos de mayor pobreza. Eso va a haber que ver cómo vamos a sacar el buey de la barranca en ese sentido. Un segundo problema va a ser que va a haber destruido las fuentes de confianza para la inversión nacional y extranjera, porque una vez que tú empiezas a afectar la confianza, o como dice el dicho, la confianza viene a pie pero se va a caballo. Lo que el presidente ha hecho al cancelar proyectos como el aeropuerto, como la planta aquella de cerveza en la frontera de Mexicali, o simplemente cambiar las reglas. ¿Mandé? El aeropuerto. El aeropuerto, o al cambiar las reglas del juego en energía, lo que está haciendo es afectar la manera como funcionan los inversionistas y los ahorradores. Y en el mundo de hoy, en el siglo XXI, no hay ninguna diferencia entre inversionistas nacionales y extranjeros. Todos son idénticos, piensan igual y les da igual si van a invertir en Argentina o en Francia.
Entonces, invierten en México si las oportunidades están ahí. Yo creo que la oportunidad con el tratado va a seguir estando ahí, pero el esfuerzo político que va a requerir recobrar la confianza va a ser del tamaño de lo que fue el Tratado de Libre Comercio original en 1992-93. Y esto no va a ser fácil porque los americanos ya no van a estar dispuestos a apoyarlo. Vamos a tener que hacer un nuevo arreglo político interno que permita resolverlo. El gran tema a mí me parece es que ya no podemos esperar que haya un salvador de la patria como siempre estamos buscando. Tenemos ese dicho de no hay mal que dure 6 años. Yo creo que lo que necesitamos es que la ciudadanía tiene que ponerse los pantalones y decir, tenemos que resolver este problema para poder funcionar bien. En la elección pasada ya hubo un primer atisbo de una ciudadanía dispuesta a decir, hay límites. En 2024 tiene que establecer con mucha más claridad cuál es el camino. Luis, y aprovechando que estás con nosotros, un tema, y también lo abordas dentro del propio libro, estar viendo hacia atrás constantemente, por ejemplo, este tema de la consulta que se va a establecer en los próximos meses, en los próximos días, sobre decisiones que se tomaron del gobierno. Tú hablas de lo que ocurre en ese periodo del 82, cuando entra López Portillo, cuando pues Miguel de la Madrid tiene que pues campear la crisis, todo el desastre económico, y deja lo que viene para Carlos Salinas de Gortari, y ese como pues restablecer con corrupción y con todo lo que existió y que conocimos, pero restablecer ese andamiaje económico. Ahí, ¿qué es lo que ves con una situación como estar regresando nuevamente al pasado, decirle a la gente que todos los que hicieron ellos pues tienen una manera de pagar sus culpas? ¿Cómo ves esto? Yo creo que el tratar de juzgar en retrospectiva y además sin ningún fundamento en la legalidad es un error, es grave. Yo creo que parece ese tiempo ya pasó. Lo único que vamos a hacer es crear más encono y más polarización, porque como dices, no todo lo que se hizo en los últimos 30 años fue malo, muchísimo fue muy bueno. Tenemos una economía muy sólida, el país está funcionando muy bien. Si nos comparamos con casi cualquier país de América Latina, vamos mucho mejor, a pesar de que no sea extraordinario. Tenemos partes del país que crecen al más del 6-7%. Lo que tenemos que hacer es resolver los problemas en donde no se crece, y hay la oportunidad de resolver eso, pero el gran reto va a ser un reto político. ¿Cómo volver a restablecer una base de armonía, de tranquilidad, de concordia que nos permita que el país funcione de manera normal? Y en ese sentido, todos los participantes, los partidos políticos, las fuerzas políticas, los ciudadanos, los empresarios, todo el mundo va a tener que ser parte de esto, porque si no, este país no va a salir. Pues Luis Rubio, la nueva disputa sobre el futuro, ya lo encuentran de manera digital y también en librerías, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Qué privilegio poder platicar contigo, Luis, que sea la primera de muchas, por favor. Será un honor. Gracias. Gracias. Es Luis Rubio, autor del libro La nueva disputa sobre el futuro. Vamos a la pausa comercial. Ya son las 9:42. Volvemos.